Está. Ok. Che, ¿qué tal te fue en la entrevista? Bien, ¿Dónde te fue? ¿Para dónde era? allá ¿cómo es? La planta industrial allá hacia Luque, allá en el fondo de Luque, Mm, ¿De dónde, pero de qué donde, empresa, no bro? sé si vos conocés la planta industrial de Mandau. Conozco la planta industrial. Para Mandau, pero ¿qué Pues, estaban buscando ellos? supervisor de cuenta corriente. Ah, ¿y después? Y ¿Y súper cómo bien, quedó? pero el tipo me dijo, pero no sé, por tu salario. Pues me preguntó, pues yo, ¿cuánto ganaba lo último? Y 10 y medio, 11. No, acá nosotros no, hasta 7 Mm, máximo, me dijo. Yo le dije, mm, igual nomás, le dije, mm. no, pero no queremos, pues, porque después te contratamos y te sale otro más, te va a ir de nosotros y no queremos hacer Ah, que ahí salir de por ah. ello. Yo, igual nomás, más o menos, ¿verdad? Igual nomás le dije, Qué pero vamos a loco. ver. Sería, ya estaba pensando por ese lado, ¿entendés? Ah, Yo qué dije, mala onda. Pero de, bueno. Y y bueno, ahí me matan. vamos a seguir pidiendo por vos. O sea, bueno, a ver un Vamos a ver, poco. Buscar H1, creo que ya terminamos. Buscar terminamos. H2, el de al lado, el de la derecha. Si te pasó un ratito en la siguiente pestaña. Espera que ahí. Ahí. Bueno, acá la idea es practicar un poco con buscar H. Acá tenemos listado de personas, sus puntajes y queremos encontrar su calificación. Entonces la idea es un poco con buscar H encontrar la calificación que le corresponde a cada uno de esas listas. Entonces nos ponemos en la celda B12 y ahí cargamos la función buscar H, ya sea con FX o escribiendo, como ya quieras vos, y empezamos. H. Acá, Muy bien. punto, coma, Ujú. Ok. ahí. Ese más de función F4, Muy bien. punto, coma, el 2 Muy bien. y vamos a ponerle cero. Ok. Excelente. Ahí entonces vemos que el primero es aprobado, le corresponde el Este, 2. este, este Hay que no va a ser ya arrastrar, como hay que arrastrar hasta el 4, pero hay que arrastrar desde la esquina. Ahí. Eso. Y el ahí. botón para que no nos copie el borde grueso es en el medio de las celdas. Entonces un clic en el botón para decirle que rellene sin formato. El tercero, rellenar sin formato. Eso. Ahí está. Y mantener el Mantiene. formato. Bueno, ahora lo que hay que ver es que la información no está ordenada ni por nombre, ni por puntaje, ni por calificación. Entonces, ¿cómo se ordena de forma horizontal? Quiero que selecciones todos los datos. En realidad no hace falta ni el rótulo de la izquierda, sino directamente solamente los valores. Y una vez que estamos ahí, nos vamos al botón de... Así. No, todo, así como hiciste recién, como estaba luego. Desde ahí hasta el final, muy bien. Y ahora nos vamos al botón de ordenar personalizado. En el orden personalizado vamos a ir a pedir que se ordene la información y ahí es donde vas a decir por cuál de los tres querés que se ordene. El tema nomás es que lo tradicional es que la información esté en columna, por lo tanto él supone que los datos están en columna y de hecho él trata de esa forma. Entonces, si la información está en columna, quiere decir que la primera fila de todas las columnas son los encabezados. Entonces él supone Sí. que esos son los encabezados, por eso no los selecciona cuando vos ingresas al panel. Pero en realidad nosotros no queremos luego ordenar por columna y eso vamos a cambiar desde el botón de opciones. En el botón de opciones tenemos la orientación y vamos a pedir que ordene de izquierda a derecha. Al darle a aceptar, entonces eso va a hacer que todo lo seleccionado vuelva a mostrarse, es decir, de la fila 10 hasta la fila 12. Y ahora Así sí, mismo. donde nos dice fila, vamos a decirle que vamos a ordenar por y vamos a elegir una de las filas. Entonces, ahora vemos las filas y ya no los encabezados ni las columnas. Y ahí es donde, de acuerdo a lo que seleccionamos, vamos a ordenar. Y en este caso, en la fila 11 hay valores numéricos, por lo tanto, te dice que el orden va a ser de menor a mayor. Al darle entonces aceptar, vemos que se procedió a ordenar por puntaje y vemos que va de Sí. menor a mayor, de izquierda a derecha, ¿verdad?
Y eso es lo que estamos observando entonces. Entonces, eso es para cuando necesitemos nosotros hacer un orden y los datos no estén en columnas, sino en fila. Entonces, una herramienta también alternativa para trabajar con información horizontal, Algo así, entonces. con buscar H. Entonces, encontramos los datos y con la opción modificada en ordenar personalizado, también podemos elegir la fila que queremos ordenar. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, quiero que nos pasemos al siguiente otra vez, en buscar H3, seguramente puedes cambiar el color de la pestaña. Ok, y pasamos a la derecha. Bien, acá tenemos otra vez ejercicio de práctica. Quiero que vuelvas a cargar el que a vos te parezca el correcto, ¿sí? Entonces tenemos los códigos, tenemos la matriz arriba. En un primer momento queremos la descripción de cada código y en otro momento queremos el precio unitario de cada código. Entonces, quiero que practiques, a ver un poco si te acordás del procedimiento completo, ¿sí? Ya. Bueno, la descripción de acuerdo al código. ¿Correcto? Mm, Ok, ok, ok. Bien. Bueno, ¿cuál es lo que es el problema? ¿Por qué es lo que sale el error? Sí, le puse el código arriba también. Pero no, hay 5. Eso. Pero ¿por qué si no hay 5 te sale error? Ah, porque Porque el pedido de búsqueda es exacto. Entonces, lo que nosotros exacto, tenemos que saber es que cuando nosotros buscamos exactamente un código y ese código no está, evidentemente el error va a ser la respuesta. Ahora, la idea nomás es entender también que a lo mejor buscar de forma aproximada el código 5 no es correcto tampoco, porque o hay código 4 o hay código 6. No hay un código intermedio, por llamarlo de alguna claro, forma. Aunque nosotros manejemos los números y en los números sabemos que el 5 está en el medio del 4 y en el medio del 6 y que en la búsqueda aproximada él va a dejar en 4 y no en 6, por ejemplo. Pero fuera de eso, supongamos que los valores que estamos buscando son únicos, entonces es correcto que me salga el error. O sea, a eso nomás lo que iba, digamos, ¿verdad? Pero en el claro, momento que sale el error, yo tengo que suponer o que alguien cargó mal, o que cargó mal el que me puso la celda B larga 11, o cargó mal el que cargó la fila 6 de la matriz, digamos, ¿verdad? Entonces, claro. y a sabiendas ya de que van a haber errores, podés arrastrar esa fórmula del error hacia la derecha hasta debajo del 1. Vamos a ver si en todos los sale error o en algunos sale bien. Entonces, en algunos datos son correctos los resultados, es decir, 8 es plasticola, está bien, 3 Sí. no es un error, borrador es el 2 y el lápiz es el 1. O sea que para esos casos donde el código es el correcto, es correcto. Ahora, cuando yo ya sé que voy a tener errores por una cuestión de, y porque a veces en los informes se suelen encontrar así los errores, digamos, ¿verdad? Porque son productos de cargas manuales en el sistema que no están bien. Entonces yo otra vez paso a Excel para poder hacer un control, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo encuentro que los resultados de error son correctos. Ahora, ¿cómo puedo hacer para reemplazar ese resultado de error por otro? Y ahí es donde viene el uso de la función si error. Entonces, antes de cargar si error, quiero que le des clic en el botoncito ese que te muestra todavía ahí a la derecha para pedir que rellene sin formato. Y ahora sí, vamos a entrar a nuestra fórmula original, la primera que cargamos, a incorporar el si error. ¿Qué es lo que es el si error? Suele usar si error.
Sí, Alex, ok. Entonces, si error es el que va a reemplazar cualquier resultado de error de una fórmula por algún valor que vos elijas, digamos. Entonces, hasta ahí tenemos que el valor es el buscar h, pero ahora necesito cargar el carácter que voy a dejar cuando haya error. Entonces, me voy a ir a la derecha, todo el paréntesis, le voy a poner un punto y coma, y ahora va a depender qué es lo que querés ver en vez del error. ¿Qué es lo que solés usar en vez del error, por ejemplo, si tenés alguna planilla cero. que use? Ok, entonces se escribe. Si es número, es cero y listo. Cero, paréntesis de cierre, enter, y ya ¿Y qué pasa tendríamos si le que ver. pongo no existe? No existe Vos código. podés ponerle lo que quieras, es decir, cero porque suele usar, pero si yo quiero que aparezca un texto, voy a tener que cargar nomás todo texto siempre entre comillas doble, porque si no cargo entre comillas doble, voy a ver, veo un poco si te muestra algo. Ah, cierto. No. Dale doble clic, dale un poco doble clic en vez de arrastrar. ¿Viste que te pusiste ahí? Doble clic. Ah, El error no. nombre es ahora. O sea, sigue siendo error. ¿Por qué? Y porque Sí, él no entiende un nombre sin comillas dobles, nada más que eso. Entonces, sí o sí, cero, sí. lo que voy a escribir tiene que estar entre comillas dobles, siempre y cuando eso que voy a escribir no sea un número, porque si es un número no necesita comillas dobles, pero si es texto sí necesita eh, comilla Comilla. doble para poder aparecer, digamos, correctamente. Eso podría ser entonces una opción. Hay veces que la gente, por ejemplo, quiere combinar el mensaje cuando hay un error, como por ejemplo ese, no existe código, con un formato condicional. Entonces al mensaje le pone un formato condicional que llame la atención, digamos que sea, por ejemplo, el fondo rojo y letra blanca, pero solamente va a ser así cuando haya un error y no cuando esté bien, por ejemplo. Entonces vamos a practicar un poco eso. ¿Cómo podemos Este, armar algo? yo le puedo poner color a este, no existe código. Sí, pero no en la Pero fórmula, en el no una formato fórmula. condicional. Claro, la fórmula no es susceptible de cambios de color o cambios de formato. La Ah, fórmula, no. el formato condicional, sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer un ratito, ¿sí? O sea, dale un poco control Z un ratito. Yo nomás siempre trato de atender el formato que cambie, digamos. Entonces, cuando ahora arrastrale otra vez a tu no existe código, a esa celda. Arrastrale nomás. ¿Querés enchufar? Eso, ahí ya está. Entonces, pero Uf, tiene que ser cuando acabas de, dale otra vez control Z, dale otra vez control Z, o sea, ahí dale escape para que salga de ese, ahora control Z y volver a arrastrar, pero tenés que ponerte otra vez en la celda, pero no con copiar, pegar, eso, arrastrar tiene que ser. Bien, para que ahí te salga el botón y en el botón le puedas decir rellenar sin formato. De lujo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es justamente la combinación de este mensaje con un formato condicional. Entonces viene la mano de esta forma. Ponete solamente sobre la fórmula original, solo sobre esa vamos a aplicar la regla y después vamos a entender lo que va a ocurrir después. Vamos al botón de ah, formato condicional que está ahí arriba, ¿sí? Entonces el botón formato condicional que ya está lo en inicio, es el único lugar por donde nosotros vamos a poder hacer, digamos, la aplicación de formato condicional. No existe otro lugar. Entonces, ahí nosotros vemos que las primeras cinco son familia de reglas a las que sí. nosotros podemos acceder para poder aplicar las que ya están predeterminadas por Excel. Pero yo también puedo correr una regla desde cero sin usar las predeterminadas en la número 6, es decir, contando de arriba abajo, la número 6 dice nueva regla. Ahí puedo generar una regla de cero, es decir, ponerle yo mismo qué es lo que quiero que se tenga en cuenta. Y cuando entro en nueva regla, tengo una lista de 7 tipos de reglas otra vez, o son 6 tipos de reglas diferentes, ¿sí? Bueno, Sí. en realidad acá la genérica, la regla de formato condicional que viene desde la primera versión hasta el momento y se mantiene hasta el momento es la segunda contando de arriba abajo. Si entras en la segunda, donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, vamos a ver esa parte de abajo que así mismo arrancaba mostrándonos Excel en la primera versión donde aparece el formato condicional y se ve hasta hoy. Por ejemplo, dice valor de la celda, déjale ahí. Entre, puedes cambiarle a igual a, por ejemplo. Igual a. Eso. Y ahí en la casilla vacía podés o dos cosas, o seleccionar la celda o escribir no existe código, por ejemplo, ¿sí? Ese ya depende de vos nomás cómo quieras hacer. O seleccionar en la O misma sea, celda donde estás luego, que es ahí. B12, o escribir el texto que pusiste o que va a aparecer cuando salga el error. De cualquiera de las dos formas está bien. Dale clic Pero en el B12, botón, ¿sí? B12 está anclado ahí.
Cuando corre igual nomás Cuando vos, claro, porque cuando vos copias ese formato condicional, siempre se va a referir a esa celda nomás. No importa que vos corras después del formato condicional Ah, hacia cualquier celda. Y ojo, este cambio que vos le estás haciendo ahora a este panel no le afecta a tu fórmula. Tu fórmula ya está, ya quedó así como nosotros estamos viendo. Lo que ahora sí. estamos configurando es para que cambie o no el formato. Eso nomás es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces ahora vas a irte a relleno, Kevin. Vas a irte a relleno y le vas a poner el fondo en color rojo. Andate a relleno un ratito. Empecemos por el fondo. Eso, va a tener color rojo. Y ahora en fuente, quiero que te vayas y en fuente le pongas, no sé, algo que contraste con el rojo. Puede ser blanco, puede ser amarillo. eh, Negrita. Negrita sí, pero negrita negro, digamos. Y quiero que le cambie el color negro de la letra por el blanco o por el amarillo para que golpee nomás la vista cuando salga, digamos. Eso era. Entonces ahí darle a aceptar y al darle a aceptar, él te va a hacer la muestra previa primero y después al darle a aceptar va a mostrarte el resultado de la celda donde estás posicionado. Todavía no se aplicó a todo lo de la derecha, pero le podemos arrastrar hacia la derecha ahora una vez que configuras esa parte y podés hacer ahora el copiado. Siempre el copiado podés hacerlo No, con copiar, pegar, en realidad no podés hacerlo también con copiar, pegar, pero lo mejor es tirar para que después puedas decirle, digamos, que mantenga el formato, porque con el copiar, pegar, copia y pega y ya no le podés, a no ser que le hagas pegado especial y le decís pegar fórmula nomás, o pegar formato, eso podría ser también, ¿verdad? Entonces, como acá, verás, solamente cambian de color aquellos donde aparece tu mensaje de la celda B12, que es no existe código, ¿sí? Entonces, esa es un poco una alternativa de automatizar la información. Por ejemplo, supongamos que vos dejas esta planilla para que ya se use a partir de ahí con estos formatos. Entonces, cualquier cambio que haya en la fila de código, que sean códigos correctos, va a salir su respuesta. Y el código incorrecto tiene que saltarte ese mensaje, no existe código, digamos, ¿verdad? claro. O lo que vos quieras que aparezca. Ojo que a veces la gente trata de poner de esa forma, a veces, por ejemplo, dice, no, yo no quiero que salga ningún error, no quiero que salga ningún mensaje, yo quiero que salga vacío nomás. Algunos dicen, no, yo quiero que salga cero, o en otros casos, yo quiero que salga uno. Pero, ¿cómo se hace para que la celda quede vacía cuando hay un error? ¿Sí? Entonces, eso también te quiero mostrar. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que hagas de la siguiente manera. Pero voy a pensar. Ya. Entra en la fórmula original un ratito solo para ver como algo como una alternativa. Quiero que leas que en tu fórmula original vos cargaste entre comillas dobles la palabra no existe código o la frase no existe código. ¿Qué pasa si Sí. borras toda esa frase y le dejas solamente las comillas dobles? Si le dejas solamente las comillas dobles, nada adentro y le das enter, él en Vacío. realidad ahora te dejó vacío, pero te dejó en color rojo porque vos ya le aplicaste el formato condicional y como nosotros le apuntamos a la celda de todo lo que contenga B12, nosotros vamos a tener en cuenta para el formato condicional, entonces toda la celda que esté en vacía va a tener, digamos, esa. Y ojo, que tiene fórmula, solamente que el resultado final es vacío, o celda vacía, por eso no se ve ningún dato, digamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene en cuenta entonces Excel para el momento que yo quiera, o así como recorrimos todos los resultados, o ponerle cero o primero luego ver el error, que era ND, creo, ¿verdad? Después era Sí. cambiarle por cero con sí error, cambiarle con no existe datos, código, que también usamos sí error, y ahora también al sí error, en vez de ponerle algo, le dijimos que se vea entre comillas doble y dentro nada, para entender que eso entiende Excel como una celda vacía, independientemente del formato condicional que vos le hayas pedido cargar, digamos, ¿verdad? Entonces, dicho de otro modo, si vos ahora le pedís que se borre el formato condicional, en esas celdas donde hay función buscar H con función si error, la Enchufame porque celda dice, no va a aparecer en color rojo de fondo. Eso es para ver nomás. Vamos a probar y después vamos a retroceder para que se quede el rojo, ¿sí? Andate un poco a sí, formato condicional un ratito, en el botón de formato condicional allá arriba, bien. Y andate a decirle, quiero borrar reglas. Entonces, borrar reglas que está ahí abajo, decirle de toda la hoja, un ratito nomás, y vamos a ver que lo que se hace es para que desaparezca el color rojo, pero para que se quede el dato
en el caso de ser vacío, para que aparezca la celda vacía. Básicamente eso es nomás lo que estamos haciendo con esto, ¿verdad? Si querés Sí. podés volver a dejarle nomás visible al color rojo si es que te gustaría ver eso. Entonces podés hacer ese cambio sin problema, ¿sí? Ya depende como Estoy- quieras. Eso, sí. ahí está, ahí está. No, y ese tema eso es por el tema este de arrastrar hasta la derecha y no tener, o sea, hacerle con control C, control V, digamos, ¿verdad? Ese de copiar, Sí. pegar y no arrastrar con el mouse para poder decirle que te vuelva a poner que te mantenga nomás el formato de la planilla, digamos, ¿verdad? Bueno, ok, listo. Seguimos. Ahora el precio unitario. En el precio unitario vamos a hacer otra búsqueda. Se va a buscar, la idea es poder visualizar el precio unitario correcto, ¿sí? Entonces vamos a hacer la carga de la función array. Ah, que pero acá no hay código. ¿En dónde? Es lo que no tiene código, no va a tener precio. Claro, pero es lo mismo que el otro, digamos, ¿verdad? Es lo mismo que el otro que Ah, también no tenía código y de hecho no tenés descripción, ¿verdad? Pero la idea es que tu fórmula se va a poner a buscar si hay o no hay, digamos, ¿verdad? O sea, vos ya vas a tener que hacer la carga de la fórmula. Si vos ya sabes que puede, o sea, si en realidad vos estás queriendo hacer la formulación con la finalidad de encontrar errores, vos ya tendrías que arrancar de si error luego y no luego de buscar H. No sé si me captás. O sea, si yo sí, ya sí. sé que en la planilla donde yo voy a poner datos puede ser que los valores estén o no estén, entonces yo voy a arrancar ya escribiendo si error y adentro le voy a incorporar el buscar H. Entonces, eso Me es un poco conviene lo que... empezar así, entonces, si error, empezar mejor, ¿verdad? Sí, Voy a sí, o sea, empezar por si error de porque hecho yo hay mucho. te estoy sacando luego de tu zona de confort en el sentido de tratar de decirte cómo quiero que trates de hacer, porque ahí te vas a poner en el Sí. lugar de la persona que hace la planilla con la finalidad de encontrar ya ciertas cuestiones como producto final, no como producto final el código o la descripción, o en este caso el precio unitario, sino directamente que ante un posible error que ya te salga, digamos, lo que después vamos a combinar también con el formato condicional, así como el de arriba, digamos, ¿verdad? Entonces va a ser, si error, buscar H, muy bien, asimismo, punto y coma, matriz, vamos a seleccionar, excelente, asimismo es. Acordate de que si no tiene lenguaje natural, vamos a tener que cambiarle, muy bien, punto y coma. Bien, fila 3, ok, punto y coma. Y ahí ya sabemos que si vamos a hacer búsqueda aproximada no va a estar bien, va a tener que ser búsqueda exacta, por lo tanto va a tener que ser un cero. Y al ser cero, nosotros ya sabemos de que va a haber errores para algunas cosas, pero le ponemos igual, o falso o cero, es lo mismo. Cerramos el paréntesis de buscar H y continuamos cargando el si error que me pide ahora un punto y coma para pasarme al dato que va a quedar ahí, El punto. ahí porque le diste enter nomás y todavía no se terminó la función. Si error nomás, él te sacó Sí. esa advertencia, ¿sí? Entonces ahí se cierra. Bueno, ahora le estás diciendo que si hay un error de cero y es correcto porque vamos a tener el tema de los precios, ¿sí? Entonces, antes de copiar la fórmula hacia la derecha, sería bueno también ponerle, por ejemplo, ya el formato condicional, ¿sí? Entonces, al formato condicional también le podemos poner o en el mismo color de fondo que el de arriba o en un color diferente, si es que queremos ver, ¿verdad? Que también se note que hay un error cuando hay este, ¿Cómo le pongo al final después de buscar error ahí? Punto no, no, coma, no, ¿qué no, le espera puedo que un poner? rato, espera que un rato. Esa comilla doble que vos le pusiste a buscar Ah, H. Y en buscar H la comilla doble no está bien, porque él ahí solamente espera o falso o verdadero. Entonces ahí tiene que ah, ser o falso o cero. No, y no puede ser tampoco sin falso. O sea, porque si le pones verdadero te va a dar como si fuese un valor correcto el 5 y en cero. realidad no es correcto. Entonces, Sí. ahí es punto y coma, porque vos todavía estás ahí. Eso era. Y ahí le puedes poner la comilla doble sin nada adentro. Eso era. Ahora sí Ah, ya está. Ahora sí ya está. Bien, ahí no te sale nada, aunque hay una fórmula grande allá adentro, pero ahora le vamos a aplicar el formato condicional. En el formato condicional otra vez empezamos. De arriba abajo el segundo, valor de la celda igual a. Hay también una opción de, por ejemplo,
que reconozca celda vacía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en vez de ese que dice valor de la celda, buscarle un poco ahí en vez de valor de la celda. Un ratito nomás te quiero mostrar algo para que conozcas Sí, sí, nomás. Ahí, por ejemplo, claro. hay una opción que dice celdas Texto, en no. blanco, dice. No, Ah, celdas en blanco. Entonces, cuando vos seleccionas celda en blanco, ya no hay más nada que seleccionar. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que la celda aparezca como en blanco para darle un formato. Y como ese va a ser el resultado de las celdas de sí error vacío, cuando hay un error, entonces ese va a ser el formato que él va a dejar en ese momento. Entonces podría ser una alternativa. La otra alternativa ya la conoces, la que ya le pusimos al de arriba, y este encarando de forma diferente, pero con un resultado igual al anterior nada más, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces al darle a aceptar, vamos a ver con letras, pero en realidad no va a haber letras, y ahí sí le podemos copiar hasta la derecha, hasta debajo del 25, y ahí tendríamos que ver la información de solo aquellos códigos correctos, los precios y los no correctos con el rojo, digamos. Si el rojo va a significar algo, y eso, cuando le decís copiar sin formato, no te copia el formato condicional. Entonces vamos a hacer lo siguiente, pues te quiero mostrar una alternativa nomás. Hacer sí. nomás el copiado, hacer nomás el copiado y decirle nomás sin formato, no te va a preocupar por eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo se puede hacer para ampliar la aplicación del formato condicional. No importa en qué lugar estés, tiene que ser nomás en una de esas celdas. Andate al botón de formato condicional, pero ahora quiero que te vayas a administrar reglas. En administrar reglas, ahora como estás en una celda donde supuestamente no está ninguna regla, entonces te dice que no hay nada, ¿sí? Pero allá arriba donde dice selección actual, decirle esta hoja. Y cuando le decís esta hoja, vas a ver que va a haber dos reglas. Ojo que una está en la fila 12 y otra está en la fila 14. La de la fila 14 es la primera, es decir, de arriba abajo, la primera de arriba, porque dice se aplica a B14. Dice. Ahí No, donde está el B12 es B14, la primera. no, a lo que voy nomás. En esta lista, la primera de Sí, arriba, ¿verdad? Contando de arriba abajo, esa es la segunda que hiciste. La primera que hiciste se fue abajo. La sí. segunda regla que hiciste se quedó arriba. Y en ese orden él va a tener siempre la prioridad para la aplicación de reglas, ¿sí? Entonces, a esa primera regla que ahora está arriba de la otra, donde dice se aplica a B14, ahí quiero que entre un ratito. No en la casilla de verificación, sino en la flechita. Esa casilla de verificación, déjale nomás. Eso. Entra en la. Bueno, ahí quiero que amplíes, porque ojo que esa celda B14 nomás él toma. Quiero que ahora seleccione desde B14 hasta no sé qué columna es. C, D, E, F, G, hasta H14. Desde B14 hasta H14. Vas a seleccionar en planilla. En tu planilla manda a hacer un clic y arrastrar. No vas a escribir. Vas a hacer un clic nomás en tu planilla. Borrar nomás ese punto y coma. Seleccionar tu planilla arrastra desde esa celda hasta el 1200. Entonces, esto que vos estás haciendo es para decirle nomás a Excel que respete el formato que ya tenía anteriormente, pero que ahora el formato condicional va a estar por encima. ¿Sí? Entonces, al darle Enter y al darle Aplicar, se van a ver ya los colores rojos que hace rato no se vieron. ¿Sí? Eh, bueno, perfecto. Hasta ahora tenemos nuestro formato condicional aplicado a la planilla. En donde hay error, entonces sale, digamos, una celda vacía en color rojo. Ahora el total. En el total tendría que ser la multiplicación de cantidad por precio. Pero ¿cómo se hace cuando tenés celdas vacías? Ve un poco si la multiplicación sale o no. Hace un poco como si fuera que tiene datos, esa celda roja. B13 por B14, por ejemplo. Vamos a ver qué sale. Te sale Sí, error. un error. Entonces hay que usar otra vez ese error. O sea, ese es lo que es el tema. Cuando empezaste a usar ese error y en todas las celdas vinculadas ya tenés que empezar a usar. Porque no te queda de otra. Porque al querer usar celdas vacías, él considera como un error. En realidad no es un error la celda vacía. Lo que él considera es a la celda vacía le da el valor de 0. Y cuando multiplicas con esa celda vacía, entonces te dice justamente que hay un error, ¿verdad? En realidad tuvo que haber sido 0, pero bueno, te salió un error. Entonces ese error, a ver, B14, eso. Entonces ahora te sale 0, ¿sí? Está bien que te salga No 0. me da. ¿Qué falta? Un paréntesis. Ese paréntesis está de más. Ese paréntesis después de B14 está de más.
Me parece que te falta agregarle otro paréntesis. No, no, no. En realidad, eso que vos querés ponerle entre paréntesis no hace falta que esté entre paréntesis. Puede ser la operación directa nomás. B13 por B14 no hace falta que esté entre paréntesis. Ese paréntesis que está delante de B13 es de la función si error, no de la operación de la multiplicación. Ah, ¿Entendés por lo que te digo? No, estaba sí. bien el Ahí, paréntesis delante de B13. El que estaba después de B14 es lo que estaba de balde. Y tiene que estar ahí, ahí, después del cero. ahí. Eso era. Ahí sí. Y ahora ese puede arrastrar hasta el último. Eso. Y le decía otra vez que no copie el formato para que no salgan esos bordes gruesos. Entonces ahí está visible, ¿verdad? Obvio, si es que voy a reconocer celdas con errores para poder corregir, se supone que la planilla, una vez corregida, va a tener los códigos correctos. Supongamos que ahora necesito entender que el código 5, 7 y 3 no son correctos y voy a corroborar y voy a cambiar por códigos que hay. Por ejemplo, quiero que en vez del 5 le pongas 18, de ese ponerle 18. Entonces ahí ya va a salir algo. Ojo nomás que sale como si fuese a ver, es Un correcto error. que salga forro, pero en realidad, pero ¿y por qué salió rojo? Y por el formato que Porque el tu otro fue pusimos formato casilla con blanca. eso. En el otro pusimos casilla blanca y en el otro elegimos el que sea igual a la celda B12. Y Así claro, mismo. aunque salga B12 correcto, él entiende que ese tiene que estar en rojo. Entonces, eso a lo mejor tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia? Entrar a la regla, vas a tener que seleccionar la regla, esa, editar, y probablemente le vas a tener que decir valor de la celda, celda, ¿cómo era que decía? Celda en blanco y Celda en listo. blanco. Y ahí ya no tendría que mostrarte eso, ya tendría que mostrarte Pues, correctamente. Y ahora sí, ese ya está. Ahora andate al 7. El 7, ese no hace ok. falta que corras porque cambiamos la regla que se aplicaba luego a toda la región, digamos, a toda la fila 12. Entonces ahí ahora ponerle, no sé, te estoy diciendo más cualquier número de números de código que está 14, más allá. Eso, 12. si quieras nomás, no hay problema. Entonces, la planilla ya se configuró como para reconocer cuando hay un error. Entonces, a esto que no estaban bien, le pusiste algo que está bien. Y ahora lo que estaba bien, quiero que le ponga un valor erróneo. ¿Qué se considera error? Se considera un número que no está, se considera texto, se considera, digamos, una celda vacía. Vamos a probar un poco si es cierto. A cualquiera de los códigos, quiero que el número que no está, ya vimos lo que era un error. Pero ponerle un poco, ¿qué te dije yo? Texto, una letra en vez del número, para ver más si considera error o no. Considera. Celda vacía, para saber si considera error. Considera error. No sé qué otra cosa más te dije. Número, que no eh, está. Texto, celda 20 vacía. también. Ok, perfecto. Entonces, solamente los valores tal cual están en la matriz son tomados como correctos para poder ver la información en planilla. De lujo. Entonces, le haces, Excelente. digamos, para que si hay dato correcto, aparezca y si no hay dato correcto que no aparezca nada. Eso es lo que tiene esa tu planilla, recordando un poco nomás de la planilla, esa que me mostraste. Entonces, cuando él ve que el plazo es mayor a la cantidad de filas, entonces hace que el formato condicional vea eso y si corresponde, aplique un borde y si no corresponde, no aplica ningún borde. Básicamente es eso. Ah, ¿Entendés? En el formato condicional trabaja, pero trabaja por fuera. Es decir, acá, por ejemplo, hicimos la... Kevin, acá, por ejemplo, hicimos las dos cosas, ¿verdad? La fórmula de sí. la función sí, perdón, de la función sí error y de la función buscar h, y por fuera hicimos el formato condicional. Entonces, esas son dos cosas que a lo mejor es un poco complejo de entender cuando hacemos por primera vez, pero es muy útil cuando conoces bien y aplicas a tus planillas. Es como que le haces más automático aún a la planilla, que es esa impresión que nos da cuando trabajamos con esa planilla donde tener los sistemas esos de financieros, ¿verdad? Bueno, esto está. Buscar H3 listo. Quiero que ahora trabajemos con opción, creo que dice opcional ahí al lado, a la derecha. Qué bueno está esto. Tengo que ver otra vez el video después para practicar porque si no me voy a olvidar. Sí, no, no, no. De hecho es así. O sea, vos en realidad puedes hacer planillas que parezcan una hoja en blanco y que cuando empezás a ponerle datos, pum, empiezan a aparecer así unos cuadros. Yo la primera vez que he visto eso me quedé así.
maravillado, ¿verdad? Con la boca abierta, no sabía que se podía hacer eso en Excel, no entendía primero cómo es lo que se hacía, me parecía así algo extremadamente difícil de hacer, pero después cuando empecé a practicar, empecé a conocer un poco y ver cómo sería, digamos, o sea, por ejemplo, hacer que en un sector de la hoja empiecen a aparecer unos formatos si es que hay datos en una celda en particular y si no hay datos no aparece nada. Entonces es un poco, es mucho trabajo en realidad, pero cuando ya tenés listo es así impresionante, ¿verdad? Es un Bueno. poco la nueva regla. Ujú. Aplicar formato de celda contengas ya. Esa es la Aplica los genérica valores genérica. a En conjuntos realidad todas las inferiores. otras se pueden usar, solamente que son diferentes. O sea, la de arriba, por ejemplo, dice según sus valores y te dice valor más bajo, valor más alto. Él nomás automáticamente ya agarra el más alto y el más bajo y te aplica esos colores que son, pueden ser dos que vos elijas y te hace una combinación de esos dos colores. Esa es la primera. La segunda es la que vimos recién, en la que se puede aplicar mayor cantidad de reglas en un solo tipo, que es esa número dos. Pero vayamos nomás viendo y vamos a ir viendo para que entiendas la diferencia. Mira qué bueno. En ese, por ejemplo, te reconoce los duplicados con el color que vos quieras, ¿verdad? Siempre que haya. Ese, por ejemplo, era una cara así. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajamos en Cadien con Elías, me decía, ¿cómo no sé, una forma donde yo puedo, de una planilla larga, quiero saber cuántos repetidos, cuántos valores iguales hay? No sé, le decía yo, ¿verdad? Y él hacía todo por fórmula y se quedaba ahí horas para tratar de hacer una planilla que le diga cuántos repetidos había, ¿verdad? Y era todo un tema. Y hasta que, pero cuando eso no había formato condicional, hasta que después salió y ahí nos solucionó una gran parte del No había trabajo, antes, ¿verdad? no Antes no había había formato antes esta condicional, no. Cuando salió Excel en el 90, ¿cuánto fue? En el 87 salió Excel. Y en el sí. 90 y algo para ir recién apareció formato condicional. 95 Nosotros, parece que fue yo me acuerdo de cuando vos estabas una en Academia, ese versión. fue en Hasta el el 2008. 96, hasta el 2000 y algo yo estuve en Cadien. Y después 2008 yo me salí. acuerdo. Sí, No, yo me no, pero iba yo contigo a no, trabajar. no te digo que cuando yo en Cadien estaba no había formato condicional. Lo que te digo nomás es que, no, porque yo a Elías también le conozco antes de Cadien. Yo le conozco a él, Del- en todo Tela ya le conozco a él, ¿verdad? Entonces él cuando de yo la veía, facultad. no, en realidad él estaba por terminar su carrera y yo estaba trabajando en la empresa que era de su familia, ¿verdad? Donde su mamá era la dueña, su papá, como es, su tía también era la socia y él era el gerente, ¿verdad? Todo tela. En todo Tela. Cuando, desde ahí yo ya le conozco a él, ¿verdad? Y cuando eso yo ya estaba ahí haciendo mi primera arma. En realidad yo en todo Tela empecé a verle a Excel. Antes de todo Tela yo nunca vi Excel. Y ahí empecé a jugar ahí con toda la ayuda. Pues, así nomás, yo ya hacía todo mi trabajo a tal hora. Entonces, para que ellos no estén mirándome que yo esté así sin hacer nada, entonces yo agarré y entraba en la ayuda y así. Y busqué lo que está haciendo Humberto. Yo acá estoy haciendo una planilla, yo le decía, ¿verdad? Ah, bueno, ahí se iba nomás, ellos continuaban con su trabajo, ¿verdad? Y así era que yo, yo me fui nutriendo en Apre- Excel, ¿verdad? Aprendiendo, ¿verdad? ah, Bueno, en fin. Espera, ¿qué es lo que estamos viendo? Ah, que este es para encontrar los duplicados de la información que yo seleccione. Después ahí el último es el más avanzado. Ese último es que vos cargue una fórmula que tenga que responderte como verdadero. Si te responde como verdadero la fórmula que le cargues, entonces el formato se va a aplicar. Ese te va a mostrar en un ejercicio de la función sí, para que tengas después. entienda también cómo se usa esta, porque es la más, porque vos mirás así y medio que no te dice nada de tener un formato y una fórmula que no tenés ni idea para dónde disparar, ¿verdad? Entonces ahí Así dice, mismo. dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Después te voy a mostrar que es muy útil conocer también esta. Y que íbamos a ver, la que corresponde a... ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Ah, no, vos no me entraste para mirar, ¿verdad? Ok, Sí, sí. acá tenemos que irnos al otro ejercicio para hacer. En realidad yo ahora recién te mostré formato condicional y a partir de ahora vamos a empezar a ver, ¿sí? Bueno, vamos a... ese quiero hacer. ¿Por qué? Porque el último ejercicio de buscar ve dónde nosotros tenemos que crear la matriz. Cuando la matriz no está, nosotros tenemos que, de algún modo, tenemos que crear, digamos, si es que no hay, si es que hay, tranquilo, ¿verdad? Entonces, quiero que tengamos en cuenta que lo que nosotros vamos a tener como
Último valor es simplemente el puntaje de cada vendedor, pero no tenemos matriz. Entonces, para la matriz vamos a usar lo que nos pide el ejercicio y quiero que hagan el mismo orden que te pide el ejercicio. Primero el 1, después el 2, después el 3, hasta el 5 y después vamos a ver cómo queda la matriz para poder usar o no. Bueno, empezamos. ¿Qué pide el ejercicio? Indicar puntaje de venta de acuerdo a la siguiente criterio. Para ventas para 3 millones, el puntaje es 2. Dale, en Para ventas escala, superior, sí, vamos por el 1 primero. En escala se ponen los importes de venta y en puntaje así se mismo. pone el número de puntaje. Entonces, ¿qué vas a poner en escala según eso? Ok. 3. Bueno, acá yo soy nomás medio cachiay con el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice para ventas superiores a 3 millones. Me habla de 3 millones. ¿Qué pasa si vendo 3 millones? ¿Tengo que tener 2 o no tengo que tener 2? Según el enunciado. Y lo que se movería Superior a entre 3 uno millones, y dice. no, sí, en lo que se mueve entre 1 y 2 millones 999 tendría que ser 1. Y eso es lo normal. Pero así como me está pidiendo, ventas superiores a 3 millones, dice. 3 millones y 3 1 millones, o 3 ¿entran 2 o no entran 2? Esa es mi pregunta. no, va a ser 3 No. millones 1. Muy bien, ponerle nomás para seguir la secuencia del ejercicio. Y después vamos a plantear de cómo en realidad siempre es. Siempre es 3 millones para arriba, 1 millón para... Así como vos estuviste cargando, es lo normal. Pero yo quiero nomás plantear que si yo quiero darle a entender así, literalmente como me están pidiendo, eso sería lo correcto para aquel que quiera tener 2. Voy a llamarla de alguna forma, ¿sí? Bueno, Así el primero mismo. está. El segundo ahora, 1 millón. Y la misma cosa, ¿es 1 millón o no? 1 millón 1. Muy bien, excelente, listo, ahí ya tenemos. Sí, Pero ahí dice sin embargo, algo. Sin embargo, los que están por debajo de este monto tendrá 0. bueno, ahí Entonces, te quiero hacer pensar 1, nomás. 0. Y si no viene el tipo a vender, porque tiene Y 0, vacaciones, porque tiene eso, puede vender cero. Muy bien. 0. Soy el que más rápido entendió este tema. Porque acá yo me suelo quedar con la gente y ¿Por no, qué? ¿por qué no puede ser 900.000? Me dicen, no, ¿y por qué? ¿Qué pasa si vendo 800.000? Ah, entonces 700.000. Y así me voy bajándole de a un valor No, cada uno. No, ¿y qué porque pasa si te, vende 500? Ah, entonces sí, 400. No, ¿y qué pasa? Y así no, me suelo ir, ¿verdad? claro, porque acá te dije, sin embargo, las que están debajo de este monto no te dice que limiten, Exacto. Entonces, no te da siempre para un entender techo. nomás, la información que yo cargue en la primera columna siempre debe ser el primer valor que se va a considerar ese puntaje que va a estar a la derecha, digamos. Y cero, para este caso es cero. Excelente, seguimos nomás. 3. Muy bien, muy bien. Bien. Y el último. Para venta que estén entre 6 y 10 puntajes. ¿A qué? Entre Acá 6, Paco va a pirar a full nomás ahí, ¿verdad? Pero no, pues no hay vamos por la problema. lógica, Espera, ¿verdad? entre 6 porque no tengo, Muy bien. No, estaba bien. No, no está bien ese. ¿Por qué? Porque te dice que puede ser entre 6. Este sí te dice que puede ser entre 6 y 10, ¿sí? sí, Entonces, 6 no vas a y, encontrar nadie que te haga esta matriz así de simpática, ¿verdad? Pero es simplemente para entender que siempre arrancamos por el valor del piso, es decir, el primer valor tiene que estar ahí, no puede estar el valor de arriba, o sea, no me queda ponerle 10, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar entonces con aquel que vendió menos? A eso nomás lo que vamos, y bueno, claro, ahora, no, porque sí, vos tenés para el 10 en el punto 4. claro, claro, Entonces voy a, pero entre, lo que confunde es que como ya pusiste 10 millones uno, ya, sorry, ¿por qué me dice este 10 y me dice diferente a lo demás más o menos, verdad? Por eso nada más. Pero bueno, fuera de todas las cáscaras de banana, la matriz ya está hecha. La pregunta es, si la matriz ya está hecha, ¿ya puedo hacer mi buscar? ¿Qué buscar voy a usar? ¿Buscar H, y yo buscar creo B? ¿Qué buscar tengo que usar? buscar B, pero Muy tendría que bien, ordenar primero la matriz. espectacular. Pero eso yo ya sé que vos sabés. Vamos a usar igual buscar B. Vamos a ver por qué es lo que se tiene que ordenar la matriz y no lo vamos a ordenar todavía. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si fuese que ya está todo bien.
y empezamos con buscar B. Entonces, si querés escribir, si querés con FX, como quiera, empezar nomás. Bueno, Ok, ahí por tiene algo. ejemplo, cuando ya sale en rojo, ya sale en un color diferente, quiere decir que ya hay formato condicional aplicada a la celda. Pero Sí. no, o sea, o terminás la fórmula y no va a pasar nada, o te va a revisar qué regla es lo que está aplicada. Y ahí se puede ver que hay 3 reglas aplicadas. Si yo quiero ver qué es lo que hace cada regla, él me dice que controla una celda que está en IC35, IC36, IC37, que yo no veo ahora mismo. Pero si entras en la regla, entran por la primera regla, dale doble clic a esa regla, a ese doble clic a ese. Y si te vas en la flechita del IC35 que está a la derecha, él te tendría que mostrar dónde está esa celda. Ahí se fue. Y no hay nada. O sea, probablemente había algo, pero ahora ya no hay nada. Entonces, si son, por Acá ejemplo, está. reglas que vos no vas a utilizar, déjale correr nomás. O sea, o le eliminás de una y hacer las tuyas, o le dejas ahí hasta que tenga algún sentido para vos, digamos, ¿verdad? Pero en este caso es una regla que estaba aplicada, seguramente tomaba algún valor de rangos ahí, que son los que viste más arriba, pero si no Sí, te lo que, afecta, eliminarle y punto, ¿verdad? entonces vamos a eliminar más todo. Eliminar nomás todito, eliminar nomás, no pasa nada. Bueno, súper, nos vamos. Otra vez, control inicio o si querés con el cuadro de nombre, eso, ahí está. Y ahora sí, cuando cargues ya no te va a salir ese formato diferente de color rojo Sí. de la celda, que es lo que llama la atención normalmente, ¿sí? Bueno, perfecto, buscar B entonces. Buscar B, Hay un bien. buscar solo ahí también. Hay un buscar solo que era el antiguo. Antes que aparezca buscar B y buscar H, había un buscar, pero vos le tenés que definir cuál de los dos tipos de búsqueda vas a hacer. Excel guarda nomás los nombres de funciones viejas por si haya alguna planilla que esté con esa función para que a esta altura Ah, no se desfase, por llamarla de alguna forma, y le deja nomás, ¿verdad? entiendo. Pero hay gente, yo veo que hay gente que usa buscar, por ejemplo, ¿sí? Pero para mí es más práctico el buscar B, el buscar H, inclusive en la versión 365, que es la pagada, o sea, no digo que las otras no sean pagadas, pero es la que te da más atributos, hay un buscar X también. Y el buscar X sí que es, wow, más que buscar B y buscar H otra vez, ¿verdad? Pero nada, puedes buscar en internet ahí a ver qué te cuenta internet con respecto a buscar X, buscar B, buscar H. Bueno, Coincidencia, coincidencia aproximada es uno, ¿verdad? sí, está bien. No tiene que ser cero nomás. Cualquier número, pero normalmente o 0 o 1 y listo, dale. Enter. Y vamos a mirar. Bueno, si yo miro 7500, ¿es correcto que le dé 3 o no es correcto que le dé 3? ¿Qué te parece a vos? No, ¿Cuánto no. tenía que tener? Cuatro. Muy bien. Entonces, eso es el tema. Bueno, puede que, no sé, no te haya dado cuenta y diga, "Ah, no, ya está". Entonces, copia un poco eso, doble clic para que copien toda la columna, porque ahí recién, si en este no te percataste que estaba mal, en el siguiente sí te tenés que percatar que algo está mal. Dale nomás siempre el botoncito para decir que rellenes sin formato, porque hasta acá no estamos ordenando con formato, Sí, el otro. No está estamos mal con el formato cero. condicional. Ahí está. Ahí, entonces vamos a ver. No, no puede ser que 4500 sea cero, tiene que ser 1, no puede ser que 10 sea 3, tiene que ser 4 y así sucesivamente. No sé si hay algún error. Baja un poco a ver si hay alguno que te diga error o ninguno te dice error. Ah, no, solo No. números. Entonces, en los números nosotros nos damos cuenta que no corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no corresponde? Antes de explicarte que, o sea, antes de que vos le des la vuelta o le ordenes a la primera columna, quiero nomás mostrarte qué es lo que hace Excel. Dale un poco. No, así nomás, sin mirar nada. Te pido que mires donde yo te pida nomás. ¿El qué va a hacer? Yo en mi fórmula le digo 7500, valor buscado. Él toma el 7500 y se va a la primera columna y compara con 3 millones uno. Como compara con 3 millones uno y 7500 es mayor a 3 millones uno, él va al siguiente. Debajo de 3 millones uno, no me acuerdo qué valor había. Creo que es, si le da escape, 1 millón Uno. uno. Compara con 1 millón uno, sigue siendo mayor, se va abajo. Compara con cero, sigue siendo mayor, se va abajo. 7500 sigue siendo mayor a 4500, 500.001, se va abajo. Y con ese ya no es más alto. Entonces, como Ah, encuentra ya. 10 millones uno y no es más alto, él tiene la orden de que cuando no es más alto, se quede en el anterior nomás. No importa qué valor tenga el anterior. Ah, ya Por entiendo. eso ese se queda como 3.
te quiero nomás explicar cuál es la lógica que aplica para que puntaje de 7500 con esa columna desordenada de 3 y no de 4 o no de, no sé, 1 también, si querés, ¿verdad? Entonces, es el Sí. comparativo 1 a 1 que hace en su programación Excel con cualquier valor que yo le digo, encontrarme el valor con buscar B. Básicamente es eso. Entonces, ahora va a ser lo correcto, es decir, va a tener que cambiarme y poner los puntajes correctos cuando yo cambie el orden de la primera columna de la matriz. Hacer nomás la selección o hacer nomás el cambio. Lo que siempre nomás tenemos que entender que el cambio de orden tiene que venir de las dos columnas, no es una nomás, ¿verdad? O sea, no me sirve seleccionar solo la columna escala, sino a las dos al mismo tiempo le pido que se ordene por escala, por llamarla de alguna forma, de menor a mayor. Ah, eso también tiene que ser de menor a mayor, porque si ordeno de mayor a menor y también va a haber errores. Otra cosa, Ahí le, acordate ahí que le dio. siempre que seleccionas los valores, él supone que el primero es el encabezado. Por lo tanto, si tenés un problema de donde todo se ordenó menos la primera fila, quiere decir que él asumió que ese era el encabezado, por eso no le movió a 3 millones 1. Entonces vas a tener que hacer o una de dos, o seleccionar desde escala para ordenar otra vez, o a esa misma selección, pero entrar en orden personalizado y le destildas la casilla de verificación. Esa sería la Ahí. otra opción. Pero cuando ya está listo esto y miramos ahora los puntajes tienen que estar correctos, digamos, ¿verdad? Entonces, 7500 ahora ya es 4, está bien. 4500 ahora es 2, está bien. Hace rato creo que era 0. 4800 ahora es 3 y está bien. Y así sucesivamente podemos ir controlando 1 a 1. Todos los valores superiores a 10 millones, uno tienen que ser 5. Y ahí hay uno con 12 millones, hay otro con 15 millones, 24 millones, etcétera, ¿sí? Excelente. Perfecto, perfecto. Con eso se entendió, digamos, básicamente toda la lógica de buscar B, buscar H. Y a partir de ahí, aplicación de acuerdo a los datos que uno tiene en su planilla para poder lograr encontrar los datos correctos. Bueno, perfecto. Ya es otra vez nuestra hora ya. ¿Qué hora empezamos nosotros? Bueno, yo te dije que me iba a conectar, pero me conecté más 10 tarde. minutos más, 10 minutos más tarde me pasé de... Bueno, y vamos hasta 40, entonces, si tenés tiempo. Sí, ¿Podés? yo tengo tiempo. Dale, Sí, vamos ahí en funciones lógicas. Bueno, vamos a arrancar la explicación de funciones lógicas. Quiero que se tenga en cuenta que funciones lógicas se utiliza cuando yo voy a emplear una búsqueda, pero no del tipo de buscar B. En realidad es una búsqueda de si se cumple o no se cumple. ¿Qué es lo que tengo que comprobar? Acá vamos a empezar a hablar de esta forma. Necesitamos hacer una comprobación. Y para hacer una comprobación vamos a usar, uno, la comparación entre dos valores. Y en esa comparación yo tengo que incorporar sí o sí un operador lógico. Nosotros vimos en el ejercicio de fórmulas en Excel, que fue creo que uno de los primeros que hicimos, que había diferentes sí, tipos de operadores, ¿verdad? Y entre los operadores lógicos le teníamos al menor que, mayor que, es igual. Y a la combinación de estos, mayor o igual, menor o igual, es distinto de. O sea, tres combinaciones diferentes hay que se puede utilizar. De hecho, está más hacia tu izquierda, en esa pestaña, pero más hacia tu izquierda. Vamos a ver entonces los operadores lógicos que están en rojo, ¿sí? sí, Para entender que uso los operadores en una fórmula y tengo respuestas lógicas, falso o verdadero. Eso voy a usar para usar la función lógica. ¿Por qué? Porque la función lógica, así como error, si error es una función lógica combinada con errores, entonces cuando hay error yo puedo reemplazar, pero si no hay error voy a dejar nomás el valor que está correcto, digamos. Bueno, en este caso vamos a ir a la raíz del si error. La raíz, ¿por qué digo la raíz de ese error? Porque es la función que te puede ayudar a reemplazar la respuesta de falso o verdadero por algo diferente a falso o verdadero, por lo que a vos se te antoje. Una palabra, una frase, una fórmula, no sé, lo que se te ocurra, puedes poner. En este caso vamos a encuadrarnos a lo que pide el ejercicio para poder entender, pero acá es donde tenemos que hacer. Primero vamos a hacer la comprobación si la función sí, para que me entienda. Entonces, vamos a ponernos un ratito al lado de la edad de Anaí Martínez, que dice 26. Y quiero que haga una fórmula. Acuérdate que nosotros lo que queremos comprobar es lo que dice el punto 1. El punto 1 dice, si la edad de cada una de las personas es mayor o igual a 18, entonces si se cumple, que es el 2 ya, ¿verdad? Quiero ver mayor de edad. Y si no se cumple, quiero ver menor de edad. Pero acá no voy a empezar con la función sí, sino que voy a empezar a hacer una fórmula en donde voy a comparar. Seleccionarle la edad de Anaí Martínez, que está al lado,
Es igual, no, pero está bien, empezar con es igual o con más primero y seleccionarle después a la edad de Anaí Martínez. Y ahora a esa edad le vamos a comparar contra 18, pero contra 18 quiero saber si es mayor o igual. Entonces voy a escribir primero el mayor que si tenés la tecla que escribe el mayor que, puedes usarla. Y si no, era con el cifrado ASCII al 62. Puedes probar. Si el cifrado ASCII al Al, 62 te escribe el símbolo para comprobar que es sí, al mayor 100. que, se tiene que abrir hacia la izquierda al mayor que. ¿Cómo era con el numérico? Al 62, 62. Pero ojo que tiene que ser, vos tenés teclado numérico a la derecha, tu teclado QWERTY, o tenés solamente los Sí, números arriba de tu teclado QWERTY. no, tengo un numérico al costado. Ah, y ese tenés que activar nomás, pues viste que tiene una tecla de bloqueo numérico para activar. Y cuando Sí, está activo, entra otra a tu fórmula. Entra otra a ahí tu le di, pero fórmula. No, no, no me no. estira. Pero ponete el cursor ahí, al 62. Pero tu al tiene que ser de la izquierda. De tu barra espaciadora, el que está a la izquierda, no el que está a la derecha. Al 62 y ahí te tiene que escribir. Ahí te escribió. Ah, Perfecto. Entonces, al 62 es mayor que al al 62. 62. Muy bien. Y también después el mayor que tiene que estar es igual. Entonces, Shift 0 o al 61, creo que es igual también para poder escribir. eh, Ahí. Eso. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, si B9 que le tiene al 26 es mayor o igual y como el 18 no está escrito en ningún lugar, escribo manualmente y le doy Enter. Al darle Enter, puedo ver que él me responde lógicamente que es verdadero, ¿sí? Esa igualdad o esa comprobación se cumple. Y si se cumple la respuesta lógica es verdadero. Ahora, si vos le cambiás a 26 y le pones 14, por ejemplo, ponerle a 26, la celda que está ahí al lado. No, 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 no. No, no. A ese no le vaya a cambiar. Ese es Hahnemann 18. Yo lo que te decía nomás es a la edad de Anaí Martínez. Supongamos que Anaí Martínez era más joven y tenía 14, la respuesta lógica iba a ser falso. Pero ¿cuál es lo que es el tema? Yo ya sé que esto Excel hace así mismo como está, verdadero o falso. Yo quiero cambiar la respuesta de verdadero o falso por otras palabras. Ahí es donde yo necesito acompañar esta prueba lógica por una función lógica. Y la función lógica es la función sí. Borrarle nomás otra vez la celda que te da el resultado verdadero o falso, porque ahora vamos a insertar la función sí. Como es la primera vez, quiero que te vayas al botón FX, porque quiero mostrarte nomás que la función sí tiene 3 argumentos y cuál de los 3 es el obligatorio. Ahí están, al último de esa lista dice sí, debajo de suma. Ese, dale a aceptar y vamos a ver que la función sí tiene 3 argumentos. El primero es el obligatorio porque está en negrita y es el que va a contener a la prueba lógica, es decir, eso que acabaste de escribir, que acabaste de borrar en realidad. Entonces vas a escribir otra vez, mayor que es La prueba igual, lógica. ahí en la prueba lógica se carga, pero tenés que empezar a seleccionar la celda que está al lado, tenés que seleccionar. Estaba bien seleccionado primero la edad de, lo mismo que hiciste en tu celda, vas a cargar ahora dentro de la prueba lógica. Entonces va a ser Entiendo. B9 mayor que es igual 18. Ahí ya te sale la respuesta verdadero. Pero abajo, en el argumento 2, valor sí verdadero es lo que vos vas a querer que aparezca cuando la respuesta sea verdadero. Entonces ahí el punto 2 te dice que aparezca mayor de edad. Bien, como vos ya sabes que texto tiene que quedar entre comillas doble, vos ya le escribiste comillas doble, pero si no le ponía entre comillas doble, borrarle un ratito la comilla doble, solo para verificar que eso es así, y el de la entrada también, ese también borrarle. Entonces, para entender nomás, cuando yo hago carga a través de este panel de argumentos, no necesito escribirle, si quiero ganar tiempo nomás, pero si no, también puedo escribir, no hay problema, ¿verdad? Entonces, al pasar al tercer argumento, él le incorpora automáticamente. Pero ¿cuándo es lo que le Automáticamente. incorpora? Le incorpora cuando él verifica que no hay ningún operador o que no empieza como fórmula tu dato. Si hay, él encuentra algún indicio que puede ser una fórmula matemática, él automáticamente no te pone la comilla doble, ¿sí? Bueno, y en el tercero, menor de edad. Fantástico. Al darle a aceptar, él tiene que mostrarte la información y ojo que ya te sale nomás en un color diferente, ¿sí? Pero por que ya tiene Formato. aplicado el formato condicional, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a borrar esas 2 reglas y vamos a hacer nosotros las 2 reglas, ¿sí? Entonces, eliminarle nomás con toda confianza que nosotros vamos a aplicarle. Vamos a aplicarle después. Dale a aceptar. Quiero que copie ahora esa fórmula en toda la columna para que ya se vea en la columna de comprobación. Entonces, dale nomás doble clic ahí en el puntero inferior derecho donde está el cuadradito.
¿Será que Humberto ya Dale, conectó? dale, dale, tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está. Mi hija puso el inalámbrico, el audífono y me conectó mi computadora a su audífono. Ya, bueno, lo que te estaba diciendo es, ponete donde está la fórmula mayor de edad, el resultado mayor de edad, y ahora el doble clic Sí, para que copien toda la columna. Pero el doble clic ahí en el puntero inferior derecho, en el cuadradito. Eso. Bien, y ahora vemos que las dos respuestas están visibles, solo que no se distinguen porque son medio igualitos las respuestas. Entonces, como para una mejor distinción o mayor o rapidez en la distinción de la respuesta, entonces le vamos a aplicar la regla de formato condicional. Ok, empezamos. La primera nueva regla regla. tiene que tener para mayor de edad el fondo rojo y para menor de edad el fondo azul. No el fondo, perdón, el color de letra lo que va a tener. Entonces, entrando más en el segundo, contando arriba el segundo como siempre, y empezar a configurar. Entonces va a ser valor de la celda, en vez de entre vas a decirle igual a, valor de la celda está bien, valor de la celda es, y ahí en vez de entre va a ser igual a, y ahí una de dos, o seleccionar la celda donde está el texto o escribir el texto, pero vamos a ir viéndolo por qué a veces se escribe y por qué a veces se selecciona, digamos, ¿verdad? Selecciona Vamos a donde seleccionar. quieras, ok, vamos al botón de formato, ahí ahora lo único que va a cambiar el color de letra, entonces le decimos en fuente estaba bien, porque no vamos a cambiar el fondo, vamos a cambiar el color de la letra nomás, entonces tiene que ser en fuente, que está ahí Ok, ese, en fuente, y allá donde dice automático, le vamos a decir que sea menor el primero, ¿verdad? Y menor es sí. azul. El azul que vos quieras. El color de la letra es lo que va a cambiar. Ponerle nomás el azul que vos quieras. Inclusive puede ponerle negrita, negrita cursiva, no sé, como para que resalte más todavía cuando cambie de color. Eso, al darle a aceptar. Entonces ya tenemos la primera regla configurada. Le vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a aplicarle la segunda regla, porque acá en realidad no se ve todavía, porque no le aplicamos todavía toda la columna, ¿sí? Pero una de Ah, dos, o la aplicás ya y se ve toda la primera regla, o haces primero la segunda regla y le aplicás los dos al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Así ya depende de vos cómo claro. quieras hacer. Bueno, vamos por la segunda. Entonces, contando arriba abajo el segundo, ahí va a ser igual a, en este caso tiene que ser el otro texto, tiene que ser mayor de edad ahora. Muy bien. Y ahora el formato tiene que ser color rojo, el texto. El rojo que quiera. Puede ponerlo otra negrita o no también, ¿verdad? Le das a aceptar y ahí vamos a ver que al darle a aceptar, uno nomás va a estar cambiado. ¿Pero por qué? Porque ahora me falta copiar. Si copias esa, puedes darle doble clic y se copian dos cosas. Se vuelve a copiar la fórmula, pero también se copia ya las reglas, las dos reglas en toda la columna y automáticamente va apareciendo en el color que vos tenés como respuesta, digamos, porque eso es lo que básicamente estamos haciendo, ¿sí? Que salga de acuerdo a la respuesta el color que corresponde de acuerdo a lo que vos aplicaste. Entonces, esto tiene dos pasos. El primer paso es hacer la función lógica que te arroje una respuesta de mayor de edad o de menor de edad. Y el segundo paso es a la misma respuesta aplicarle las dos reglas, porque una regla para un color, otra regla para el otro color. Entonces, por eso digo, si bien parece fácil de hacer y rápido de hacer, tiene su proceso para que se quede de esta forma. Y después ya no importa si las personas van cambiando y las edades van cambiando, porque a partir de cambiar la edad, la regla ya está aplicada y la función también ya está aplicada. Entonces, no sé, Anaí Martínez dentro de 2 años vuelvo a actualizar esto o cualquier número, si cambia la edad, tiene que aparecer en función a lo que yo haya configurado en las dos partes, tanto en la regla como en la función. Sí, Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy, hasta este ejercicio. Y continuamos perfecto. nosotros mañana. Yo no voy a poder, pero el miércoles sí. El miércoles Sí, sí, retomamos, ¿te parece? perfecto. ¿Este Dale. está liquidado o no? Todavía no. A este te quiero mostrar algo más que pasa cuando le cambiamos de lugar. Por ejemplo, cuando ordenamos por edad. Me falta todavía algo, por eso déjame Ah, más así todavía. Porque te quiero mostrar qué pasa, excelente. porque vos ahora seleccionaste de la celda, pero a veces vamos a ver que eso es un error, entonces vamos a ver qué solución tenemos. Pues te voy a mostrar en la siguiente clase, ¿te parece? Excelente, Humberto. Hecho. Quedamos así Que tenga muy, entonces, Alex. Igualmente que será. tenga, que tenga muy buenas tardes, ¿eh? Pórtate bien, nos vemos. Éxitos. Nos Chao, vemos. chao.